La Gran Pirámide no fue construida por esclavos. Fue construida por un presupuesto. Cuando el faraón Keops ordenó la construcción de su tumba eterna alrededor del 2560 a.C., no estaba simplemente satisfaciendo vanidad, estaba ejecutando el mayor proyecto de gasto público de la historia antigua. 2.3 millones de bloques de piedra. 20 años de construcción continua. 25.000 a 30.000 trabajadores simultáneos. Pero aquí está lo que nadie pregunta. ¿Cuánto costó realmente? Porque cuando haces los cálculos, cuando rastreas el flujo de recursos, cuando entiendes cómo Egipto financió décadas de construcción monumental, descubres algo inquietante. Las pirámides no fueron un exceso de poder. Fueron la economía. Hoy vamos a seguir el dinero, o más precisamente, el grano. Porque en el antiguo Egipto no existían monedas. Los salarios se pagaban en especie, en pan, cerveza y promesas de vida eterna. Y cuando descubres cómo funcionaba realmente ese sistema, cuando ves quién pagó y cómo, te das cuenta de que la historia de las pirámides no es sobre ingeniería. Es sobre economía extractiva. Y estamos repitiendo el patrón exacto ahora mismo. Antiguo Reino de Egipto, 2686 a 2181 a.C. Una civilización de aproximadamente 500 años. Y durante ese periodo, los faraones construyeron más de 100 pirámides. Pero antes de que podamos entender el costo, necesitamos entender la economía que lo hizo posible. El antiguo Egipto era una economía agrícola que dependía completamente del Nilo. Cada año, el río inundaba los campos, depositando limo fértil. Esta inundación predecible creó excedentes agrícolas masivos, y esos excedentes financiaron las pirámides. Aquí está cómo funcionaba el sistema. La corona no cobraba impuestos a individuos. Cobraba a los jefes de las fincas, quienes eran personalmente responsables de entregar los ingresos a los cofres de la corona. De lo contrario, podían recibir castigos físicos. Para calcular los ingresos, la corona realizaba censos periódicos. No se contaba a los individuos, sino a los bienes sujetos a impuestos, ganado vacuno, ovino y caprino. Traducción. El Estado sabía exactamente cuánto podía extraer sin destruir la base productiva. Los impuestos que el Estado cobraba se guardaban en graneros y tesorerías, y luego se redistribuían a fincas o se usaban para proyectos de construcción, como tumbas reales y el mantenimiento de su culto mortuorio. Pero aquí está el giro genial. En las ciudades piramidales de Giza, a los trabajadores se les daba carne de primera calidad, pescado y cerveza. Espera, ¿carne de primera calidad? ¿Para trabajadores de construcción? Porque esta era la ventaja de formar parte de la fuerza laboral de la Corvea, cuyos trabajadores provenían de granjas de todo el país y eran convocados para realizar construcciones monumentales reales. La evidencia sugiere que alrededor de 5.000 eran trabajadores permanentes asalariados, con turnos de trabajo de 3 o 4 meses, que recibirían salarios de subsistencia de 10 barras de pan y una jarra de cerveza por día. 10 barras de pan y una jarra de cerveza. Esa era la moneda del antiguo reino. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Cuánto costaba producir esa comida? ¿Y cómo pudo Egipto sostener eso durante 20 años seguidos? El reinado de Keops se estima en unos 23 años, y se estima que la construcción de la Gran Pirámide tomó entre 20 y 25 años. Sí, haz las cuentas. Keops ordenó su tumba prácticamente al momento de convertirse en faraón, y dedicó casi todo su reinado a completarla. Se necesitaron 6 años para configurar el sitio, despejar el terreno y realizar los cálculos más importantes. Los siguientes 10 años se utilizaron para la construcción de la pirámide y las galerías subterráneas. Los últimos 4 años se usaron para completar el trabajo y desmantelar las rampas. Pero aquí está lo que hace que esto sea económicamente asombroso. Esto no fue solo una pirámide. El complejo de Keops incluye 3 pirámides pequeñas, de las reinas, ruinas del templo funerario, mastabas orientales de miembros de la familia, tumbas occidentales y tumbas centrales. Era una necrópolis completa, una ciudad de los muertos, con infraestructura
templos y caminos procesionales. Y todo tenía que ser financiado simultáneamente. Las materias primas como el cobre y la madera dura, necesaria para los proyectos de construcción más grandes, eran llevadas a Egipto desde tierras ricas en minerales que bordeaban el país. La madera de estos trineos y pistas debería haber sido importada del Líbano con un gran coste, ya que había poca o ninguna madera en el antiguo Egipto. Traducción. Egipto estaba ejecutando operaciones de comercio internacional masivas solo para conseguir las herramientas necesarias para construir. En Wadi al-Jarf, en la costa del Mar Rojo, se encontraron papiros del reinado de Khufu. Estos textos contienen un registro de un capitán llamado Merer y su actividad de transporte. Los documentos cuentan cómo él y sus 40 hombres participaron en los trabajos de construcción de la Gran Pirámide, enviando piedras desde las canteras al sitio de construcción. Este papiro, descubierto en 2013, es el diario de trabajo más antiguo jamás encontrado. Y revela algo crítico. La hipótesis es que estos proyectos refinaron el aparato administrativo e impulsaron la economía egipcia. Las pirámides no eran un desperdicio económico, eran estímulo fiscal. Ahora hagamos los cálculos reales. Se estima que entre 25.000 y 30.000 obreros trabajaron directamente en la construcción. 5.000 eran trabajadores permanentes. El resto eran temporales en turnos de 3 a 4 meses. Cada trabajador recibía 10 barras de pan y un jarra de cerveza por día. Cálculo diario. 25.000 trabajadores por 10 panes, Shomor 250.000 panes por día. 25.000 trabajadores, X, un jarra cerveza, Shomor 25.000 jarras de cerveza por día. Cálculo anual. 250.000 panes, X, 365 días. 91,25 millones de panes al año. 25.000 jarras, X, 365 días. 9.125 millones de jarras de cerveza al año. Cálculo total del proyecto. 20 años. 1.825 millones de panes. 182,5 millones de jarras de cerveza. Los campesinos cultivaban trigo, sobre todo emmer, cebada y lino, junto a huertos con lentejas, guisantes, cebollas. El trigo se convertía en pan. La cebada se fermentaba en cerveza. Para producir 250.000 panes diarios, se necesitaban aproximadamente 50 a 60 toneladas de grano por día, 18.000 a 22.000 toneladas de grano por año, 360.000 a 440.000 toneladas de grano para todo el proyecto. En el antiguo Egipto, un campo fértil producía aproximadamente 1 a 1,5 toneladas de grano por hectárea por año. Para sostener las pirámides, Egipto necesitaba dedicar aproximadamente 12.000 a 22.000 hectáreas solo para alimentar a los trabajadores de construcción. Eso es, 120 a 220 kilómetros cuadrados de tierra agrícola de primera calidad dedicada exclusivamente al proyecto. Y eso es solo el pan y la cerveza. También se les daba carne de primera calidad y pescado. Suma ganado, pescadores, procesamiento, transporte, administración, herramientas, madera importada, cobre para herramientas. El costo total del proyecto probablemente equivalió al 15% del PIB anual de Egipto durante 20 años consecutivos. En términos modernos, eso es como si Estados Unidos dedicara 2 a 4 billones de dólares anuales durante 2 décadas a un solo proyecto de construcción. El equivalente moderno sería construir simultáneamente 50 estaciones espaciales internacionales, o todo el sistema de autopistas interestatales 5 veces solo para la tumba de un hombre. Entonces aquí está la pregunta real. ¿Por qué? ¿Por qué dedicar el 15% de tu economía durante 2 décadas a una tumba? La respuesta oficial: religión. La forma de la pirámide representaba los rayos del sol y estaba relacionada con el dios Ra, con quien Keops buscaba fundirse tras su muerte. Pero aquí está la verdad económica que nadie menciona. Las pirámides eran la única manera de evitar el colapso económico. Piénsalo, la economía egipcia dependía del Nilo. El río inundaba los campos cada año creando excedentes masivos. Pero esos excedentes creaban un problema. ¿Qué haces con millones de trabajadores agrícolas durante 4 meses al año cuando los campos están inundados y no hay trabajo? Tienes 3 opciones.
Opción 1. Dejarlos sin hacer nada. Resultado: descontento social, levantamientos potenciales. Opción 2. Dejarlos morir de hambre para conservar recursos. Resultado: colapso de población, colapso de productividad futura. Opción 3. Crear proyectos masivos de obras públicas que los empleen, los alimenten y conviertan el excedente agrícola en capital cultural permanente. Egipto eligió la opción 3. Y fue genial. Los trabajadores de la Corbea provenían de granjas de todo el país y eran convocados para realizar construcciones monumentales reales. Durante la inundación, cuando no podían cultivar de todos modos, los campesinos trabajaban en las pirámides. Recibían mejor comida de la que tenían en casa, participaban en un proyecto divino y regresaban a casa con historias y prestigio. Había trabajadores con contratos fijos y temporales. Todos cobraban un salario acorde a su trabajo. También se cree que contaban con asistencia médica. Se encontraron restos con huesos rotos y amputaciones que fueron tratados quirúrgicamente. A pesar de tener condiciones decentes, el trabajo era muy duro, con alta tasa de accidentes y menor esperanza de vida. Pero aquí está el cálculo económico frío. Sin las pirámides, Egipto tendría que alimentar a millones de trabajadores ociosos durante 4 meses sin obtener nada a cambio. Con las pirámides, convertían el mismo excedente agrícola en empleo estacional, entrenamiento en construcción a gran escala, desarrollo de capacidad administrativa, proyección de poder, propaganda. Y sí, tumbas para faraones. Las pirámides no fueron un desperdicio. Fueron el programa de obras públicas más eficiente de la historia antigua. Pero aquí está lo que nadie te dice. El sistema colapsó. Después de la Cuarta Dinastía, las pirámides se volvieron más pequeñas, menos impresionantes, construidas con materiales más baratos. ¿Por qué? Porque el antiguo reino se extendió por aproximadamente 500 años, 2686 al 2181 a.C. Y para el final, la economía ya no podía sostener proyectos masivos. En un texto del Imperio Nuevo Egipcio llamado La Sátira de los Oficios, se explica la vida que llevaban los agricultores. Ahora es el escriba de los campos el que está junto a las tierras. Vigila la cosecha. Sus servidores están tras él con garrotes, nubios con masas. Uno le dice: «Danos el grano». «No tengo grano». Las amenazas y torturas eran el pan de cada día para quienes se negaban a pagar impuestos. Aquí está la secuencia de causa y efecto. 1. Extracción aumenta. Más pirámides significan más impuestos. 2. Producción no puede seguir el ritmo. Los campos producen lo mismo, pero se exige más. 3. Campesinos empobrecen. Los jefes de fincas exprimen más para cumplir cuotas. 4. Calidad de vida cae. Menos comida, más trabajo, mismo pago. 5. Descontento crece. El honor de construir para los dioses pierde atractivo. 6. Sistema colapsa. Alrededor del 2281 a.C. El antiguo reino cae en el primer período intermedio. Las pirámides no solo requirieron una economía masiva, consumieron la economía que las creó. Ahora aquí está donde esto se vuelve incómodamente familiar. En 2024, seguimos construyendo pirámides. Solo las llamamos diferente. Copa del Mundo Qatar 2022. Costo: 220.000 millones. Estadios construidos: 8. Varios nunca se usarán nuevamente a capacidad completa. Se emplearon trabajadores migrantes en condiciones duras. Juegos Olímpicos. Atenas 2004. 15.000 millones. Instalaciones ahora abandonadas. Beijing 2008. 40.000 millones. Uso limitado post-evento. Sochi 2014. 51.000 millones. Récord de corrupción. Ciudades fantasmas de China. Ordos, Mongolia Interior. Construida para 1 millón. Población 100.000. Costo estimado de construcción: cientos de miles de millones. Pirámides modernas. Edificios vacíos como monumentos al crecimiento del PIB. Pero aquí está el paralelo más aterrador. La deuda pública como excedente invertido. Cuando Egipto construyó las pirámides, convirtió excedentes agrícolas en monumentos.
Cuando los gobiernos modernos construyen megaproyectos, convierten deuda futura en monumentos presentes. Deuda pública de Estados Unidos, 36 billones. Deuda pública de Japón, 264% del PIB. Deuda pública de China, estimada en 300% del PIB, incluyendo gobiernos locales. Estamos financiando nuestras pirámides con dinero que nuestros descendientes tendrán que pagar. Antiguo Egipto. Usó excedente actual para proyectos monumentales. Sistema sostenible mientras duraron los excedentes. Colapsó cuando la extracción superó la producción, economía moderna. Usa deuda futura para proyectos monumentales. Sistema sostenible mientras las tasas de interés sean bajas. Colapsará cuando... La diferencia es temporal. Egipto consumió excedente presente. Nosotros consumimos excedente futuro. Pero el patrón es idéntico. Proyectos masivos justificados por prestigio, empleando a millones, financiados mediante extracción, sostenibles solo temporalmente. Entonces, ¿qué aprendemos del dinero que construyó las pirámides? Primera lección. Las maravillas monumentales siempre tienen un costo oculto. Las pirámides son hermosas, inspiran asombro, han durado 4.500 años, pero fueron construidas extrayendo el 15% del PIB anual durante 2 décadas de una población mayoritariamente campesina que vivía al borde de la subsistencia. Los jefes de fincas eran personalmente responsables de entregar los ingresos. De lo contrario, podían recibir castigos físicos. Cuando veas cualquier estructura monumental antigua o moderna, pregunta, ¿quién pagó realmente? ¿Y qué alternativas se sacrificaron? Segunda lección. Las obras públicas masivas pueden ser estímulo económico o extracción extractiva, dependiendo de quién se beneficia. Las pirámides emplearon a decenas de miles. Desarrollaron capacidad administrativa. Impulsaron la economía. Pero solo funcionaron mientras hubo excedentes para redistribuir. Una vez que la extracción superó la producción, el sistema colapsó. Las obras públicas modernas enfrentan la misma prueba. Crea valor a largo plazo o gloria a corto plazo. Sirve necesidades reales o ambiciones políticas. ¿Es sostenible o consumirá los recursos que lo sostienen? Tercera lección. Todos los sistemas basados en extracción tienen fechas de caducidad. El antiguo reino duró 500 años. Construyó las estructuras más impresionantes de la historia antigua. Luego colapsó en caos. No por invasión externa, por contradicciones internas, porque el sistema demandaba cada vez más de una base productiva que no podía expandirse indefinidamente. Este es el patrón de todos los imperios. 1. Crecimiento inicial mediante excedentes. 2. Proyectos monumentales para demostrar poder. 3. Extracción creciente para mantener proyectos. 4. Productores agotados, incapaces de sostener demandas. 5. Colapso sistémico. Roma lo hizo con acueductos y el Coliseo. Los mayas lo hicieron con ciudades-templo. China imperial lo hizo con la Gran Muralla. La URSS lo hizo con la carrera espacial. Y nosotros lo estamos haciendo ahora. La Gran Pirámide fue el edificio más alto de la Tierra durante 3.800 años. 4.500 años después, todavía nos maravilla, todavía nos inspira, todavía no entendemos completamente cómo fue construida. Pero ahora sabes el costo. 1.8 mil millones de panes, 180 millones de jarras de cerveza, 400.000 toneladas de grano. El 15% del PIB durante 20 años. Y eventualmente, la estabilidad del reino. Cuando mires las pirámides o cualquier maravilla monumental, pregunta, ¿qué se sacrificó para que esto existiera? ¿Quién pagó el precio, que nadie menciona? ¿Y cuánto tiempo antes de que la cuenta venza? Porque estamos construyendo nuestras propias pirámides ahora mismo. Estadios que cuestan billones, ciudades fantasma, deuda pública que alcanza cifras astronómicas. Todo justificado por gloria, por prestigio, por impulsar la economía. Exactamente como Egipto hace 4.500 años. Y si la historia es guía, sabemos cómo termina esta historia. La pregunta no es si nuestras pirámides colapsan. La pregunta es, ¿qué construiremos sobre las ruinas? La Gran Pirámide
Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía perdura. Un monumento a la capacidad humana y al costo humano. Si esto cambió cómo ves los monumentos antiguos o los modernos, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué pirámide moderna crees que colapsará primero? ¿Cuál es el costo oculto que nadie menciona? Y si quieres más análisis profundos de las fuerzas económicas ocultas en la historia y el presente, suscríbete. Porque las pirámides fueron construidas con dinero que no existía, igual que las nuestras.